Estamos hablando de un tipo diferente de técnica de conteo y lo detectamos en lo siguiente. Aquí me está mencionando que tengo 4 libros diferentes de matemáticas. Ahí, si se dan cuenta con respecto a los problemas anteriores, en ningún momento me están diciendo que son diferentes. En el de las canicas me decían precisamente que eran 5 canicas, pero nunca me decían que eran diferentes. Aquí están haciendo la especificación que son diferentes. Lo mismo con los de física, también con los de química. Y también me mencionar, que aquí es la palabra clave, que los voy a ordenar. Entonces, como se van a ordenar, ahí sí ya importa cuál va primero y cuál va después. Si los voy a seleccionar o que voy a hacer paquetes de libros, ahí no tiene tanta importancia. Precisamente esa es la clave cuando estoy viendo los enunciados, de qué es en lo que me debo de fijar para poder determinar qué tipo de técnica de conteo es la que voy a utilizar. Entonces aquí lo importante es la palabra diferentes y la otra parte importante es que los voy a ordenar. Entonces vamos a hacer aquí un esquema donde son 6 libros diferentes de física para tenerlos más a la mano. Ahí me equivoqué. Primero comenzamos con 4 diferentes de matemáticas, luego 6 diferentes de física y 5 diferentes de química. Y todos se quieren ordenar en hilera. Y al ordenarlos en hilera, si se dan cuenta aquí está hablando en plural, eso quiere decir que vamos a ordenar a todos. Y como vamos a ordenar a todos, entonces estamos hablando de una técnica que se llama P subíndice n, donde el cálculo se hace con la tecla de n factorial. Recuerden que esa tecla de n factorial viene en su calculadora como una x con un signo de admiración, o puede ser también una n. Y lo que está haciendo es que hace la multiplicación de 1 por 2, por 3, por 4, hasta donde ustedes le digan, o sea, hasta la n, o hasta en este caso de que indica la calculadora hasta la x. Y así es. De una manera simplificada el teorema fundamental del conteo. Acuérdense que el teorema fundamental del conteo nos habla de dividir en partes. Y entonces si tengo 5 libros, en este primer lugar puedo asignar cualquiera de los 5. Como ya dejé allí uno, en el siguiente lugar ya nada más hay 4 libros que se pueden acomodar. Como ya en estos 2 lugares acomodé 2 lugares, en el siguiente espacio nada más me queda 3, ya nada más sería 2 y 1. Y precisamente este cálculo que se basa en el teorema fundamental del conteo lo está haciendo la técnica P subíndice n. Entonces, teniendo eso como referencia, ahora hay que saber interpretar los enunciados. En el inciso A me están diciendo que queden juntos por materia. Entonces, lo que va a ocurrir aquí para el inciso A es que me voy a basar en el teorema fundamental del conteo. Y el teorema fundamental del conteo menciona que en este primer lugar van a quedar todos los de matemáticas. En este segundo lugar van a quedar todos los de física. Y en este tercer lugar van a quedar todos los de química. Por lo tanto, como en este lugar van a ir los 4 libros diferentes de matemáticas, va a cumplirse lo que les había explicado hace un momento, que en el primer lugar hay 4 posibilidades, en el segundo 3, en el segundo 2, en el último solo queda 1, porque ya acomodé todos los demás. Entonces, aquí voy a escribir un P subíndice 4, que precisamente me va a estar simbolizando, me va a estar calculando, perdón, el acomodo de los 4 libros diferentes de matemáticas, por lo que les había explicado acá en esta parte. Y para los de física, pues obviamente hacemos lo mismo, pero ahora son 6 de física, por eso es el P6. Y por último los de química, perdón, que son 5. Entonces aquí va un P5. Entonces lo que acabo de hacer es que primero van a quedar los de mate, luego los de física y luego los de química. Pero sabemos que también podemos intercambiar la posición, o sea, intercambiar los de mate y los de física, los de química, intercambiar los de física y los de química, etc. Para escribir ese cambio, aquí vamos a agregar el acomodo de estos 3 paquetes. Vamos a llamarle el nombre de paquetes. Y entonces resulta que puedo acomodar 3 paquetes diferentes. Lo explico con el teorema fundamental del conteo. Son 3 lugares donde en el primer lugar puedo acomodar 3 materias diferentes, que es física, química y matemáticas. Pero ya que acomodé uno, para el segundo lugar solamente me quedan 2 paquetes, que sería de las materias que faltan. Y en el tercer lugar ya nada más queda un paquete. Ese arreglo externo, que le vamos a llamar así arreglo externo, se calcula con este P3, su índice 3, y lo dividimos entre el espacio muestral. Del espacio muestral pues solamente hay que sumar estos. Al hacer la suma sé que son 15, y como voy a acomodar todos, va a ocurrir lo que les mencioné en esta parte, solamente que con 15, y entonces aquí lo voy a dividir entre un P15. Aquí podemos hacer una simplificación, porque este P15, recuerden que es la multiplicación
de 15 por 4, por 3, por 2, por 1, etcétera, ¿no? Bueno, seguidos. Entonces pudiéramos hacer una simplificación, aunque en realidad pues, resulta un poquito de más trabajo, así que mejor directamente lo hacemos el cálculo en la calculadora y obtendremos el resultado. Ahorita lo hago en la calculadora para escribir los números. Bueno, me voy al inciso B. En el inciso B me dicen que al principio quedé los de física. Entonces, si al principio quiero los de física, resulta que otra vez, basándome en el teorema fundamental del conteo, lo que yo quiero es que al principio estén los de física. Si están al principio los de física, en el primer lugar serían los P6, que son los libros de física. Esto va al principio. Y luego van a ir todos los demás. Como no me dicen el orden, eso quiere decir que puedo tomar los de química y los de mate, no importa cómo queden. Entonces en total son 9 y aquí estaremos haciendo un P sub 9. En este caso no es necesario hacer el ajuste del arreglo externo porque ya sabemos que al principio van a estar los de física. Aquí en este sí hicimos el arreglo externo porque el arreglo externo implicaba 3 paquetes diferentes que se podían acomodar en 3 diferentes maneras, ocupando el primer lugar, el segundo o el tercero. Por eso en este caso no hacemos lo del arreglo externo, solamente hacemos lo de los arreglos internos, vamos a llamarle así, y lo dividimos entre el espacio muestral, que es un P subíndice 15. Luego me voy al inciso C. La probabilidad del inciso C es los de matemáticas queden juntos. Entonces, si los de matemáticas deben de quedar juntos, entonces vamos a escribir primero aquí los de matemáticas. Sabemos que los de matemáticas son 4, eso se calcula con un P subíndice 4. Y luego vienen todos los demás, que en este caso pues son los que restan, que son los 11, y aquí por un P sub 11. Pero aquí el detalle es que solamente me están diciendo que queden juntos, nunca me dicen que estén al principio. Por lo tanto, para que queden juntos, puede ser que entre estos 11, voy a simbolizar, imagínense que los libros son el A, el B, el C, el D, el E, el F, el G, el H, el I, el J, el K, 1, 3, 6, 9, 10, 11. Entonces los de matemáticas pueden estar al principio. Pero los de matemáticas también pueden estar entre el primero y el segundo libro. Pero los de matemáticas también pudieran estar entre el segundo y el tercer libro. Todos juntos, obviamente. O entre el cuarto y el quinto, o entre el quinto y el sexto, etc. Pueden estar ocupando cualquiera de las posiciones intermedias y se sigue cumpliendo que están los de matemáticas juntos. Por lo tanto, lo que va a ocurrir, o para hacer el cálculo, sabemos que los de matemáticas pueden estar al principio o también después de cada uno de los libros anteriores. Por lo tanto, pueden estar al principio, esa es una forma, y después de todos los demás. Y ese después es después del primero, después del segundo, después del tercero, después del cuarto, después del quinto, después del sexto, después del séptimo, después del octavo, después del noveno, después del décimo y después del onceavo. Eso quiere decir que para ver esta posición del libro de matemáticas que pareciera que se está recorriendo a través de todos los demás, pues simplemente al total de los libros que habíamos dicho que es 11, a este total de libros le vamos a agregar el 1, que es el de al principio. Por lo tanto, ese corrimiento, que así se le llama, el corrimiento, o sea, las diferentes posiciones que puede ocupar el paquete del libro de matemáticas, va a ser los 11, o sea, después de cualquiera de los 11, más al principio, más la posición del principio, y por eso va a ser 12. Entonces, este que le vamos a llamar corrimiento, ese corrimiento, se va a calcular a través de sobre los que se va a desplazar este paquete que queremos que queden juntos. Y con eso ya podemos hacer el cálculo de la probabilidad. Obviamente hay que utilizar la calculadora porque aquí no es tan simple como lo que hicimos en combinaciones. Y lo dividimos entre el espacio muestral, que es P15. Bueno, me voy al siguiente. En el siguiente están que los de química no queden juntos. Sabemos que para que no queden juntos, entonces la probabilidad del inciso D, donde los de química no deben estar juntos, lo debo de calcular como la probabilidad del espacio la cardinalidad del espacio muestral, que es un P15, y le vamos a restar lo que yo no quiero. Y lo que yo no quiero es que los de química queden juntos. Eso es lo que no quiero. Entonces, si no quiero que los de química estén juntos, pues primero hay que ver que tengo un P5, porque son 5 libros de química. A eso lo voy a multiplicar por un
P relacionado a los restantes son los de mate y física, que en total son 10, y eso lo voy a multiplicar por el corrimiento. El corrimiento en este caso es que este paquete quede después de cada uno de estos 10, pero también antes, entonces serían una multiplicación por 11. También lo puedo ver como antes del primero, antes del segundo, antes del tercero y al final, como ustedes lo quieran ver, ¿no? De todas maneras, se le agrega un 1 a estos libros sobre los que va a ir corriéndose este paquete que son los de química. Y entonces eso lo divide entre la cardinalidad del espacio muestral, que es P15, y pues de ahí ya se hace el cálculo usando nuestra calculadora. Entonces ahora vamos al inciso E. En el inciso E me dice que dos libros determinados no queden juntos. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los libros determinados? Pues nunca me dicen si son dos específicos de mate, dos específicos de física, dos de química, uno y uno, nunca me lo dice. Lo que sí es que al mencionarme que no queden juntos, pues hay que calcular la cardinalidad del espacio muestral, y a esa cardinalidad del espacio muestral le voy a restar lo que no quiero, y lo que no quiero es que dos queden juntos. ¿Cuáles? Ahí sí no importa. Pero si en total habíamos dicho que son 15, si le resto 2, quiere decir que los que me sobran son 13. Y de esos que me sobran, pues todavía me hace falta el corrimiento. Acuérdense que habíamos dicho que es antes del primero, antes del segundo, antes de estos 13, por considerando que está al final. Por lo tanto, al 13 le sumo 1, ya tengo el corrimiento, que es 14, y eso lo divido entre P subíndice 15. Acuérdense que para calcular las P's es con n factorial, pero esta solamente es una multiplicación. Esto al resultado lo voy a multiplicar por ese número y de ahí ya obtendría el resultado. Pues ya usamos la calculadora y aquí vamos a tener la posibilidad de poder dar el resultado en fracciones. Entonces, al hacer el cálculo de P4 me da 24. P6, yo no estoy haciendo el cálculo porque el P15, aquí lo voy a mostrar con otro color, el P15 yo lo puedo calcular como este 15, por este 14, por este 13, por este 12, por este 11, por este 10, por este 9, por este 8, por este 7 y por P6. Entonces no estoy haciendo el cálculo de P15 porque a final de cuentas necesitamos o queremos que podamos simplificar y poder llegar a un resultado en número fraccionario y no en número decimal. Entonces por esa razón estoy haciendo el cálculo del P6, porque este P6 precisamente lo que se busca posteriormente, este P6 se busca que luego se pueda simplificar. Por eso el P6 no lo estoy calculando debido a lo que acabo de explicar aquí abajo. Luego el cálculo de P5, si lo realizo, P5 es 120, y también hago el cálculo de P3, donde P3 es precisamente este 6. Entonces, una vez que hice los cálculos, viene la parte de simplificar. Recuerden que simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces, la idea es poder llegar a un resultado en fracciones. Entonces, lo que se hace es, primeramente, este P6 entre este P6 me da la unidad. No, acuérdense que no se cancelan porque hay una división. Ya luego lo que hago es este 120 lo divido entre este 10 y el resultado es un 12. Pero ese 12 lo divido entre este 12 y me da la unidad. Lo podemos ver de otra manera. Este 12 por este 10 me da un 120 y este 120 entre el 120 me da la unidad y no pasa absolutamente nada. Ya luego me voy con los otros donde se pudiera realizar una simplificación. Y entonces tomamos ahora este 24 lo divido entre este 8 y el resultado es 3. Posteriormente, recuerden que por jerarquía de operaciones está permitido lo que está haciendo, porque el orden de las operaciones que tengo solamente son multiplicaciones en numerador y denominador, y también tengo una división. Por eso puedo hacer primero la división en lugar de la multiplicación, precisamente para simplificar. Ya después, este 6 ya lo dejo sin hacerle nada, ¿no? Entonces, este 6 es el 6 que estoy escribiendo aquí.
Este 15 es el 15 que se escribo acá, el 14 es el 14 que aquí escribo, el 13 aquí es el que escribo, el 11 es el que aquí escribo, el 9 es el que aquí estoy escribiendo y el 7 es el que aquí estoy escribiendo. O sea, esos números que estoy marcando con naranja, esos no hice ninguna simplificación, sino lo voy a hacer hasta el siguiente paso. Recuerden que lo que estoy haciendo es jerarquía de operaciones para poder ver cuál es lo que se pueden dividir y quedarme una fracción. Entonces en el siguiente lo que hago es simplificar este 3, perdón, para que vayámoslo haciendo con el mismo color. Simplifico este 3 con este 15. Sabemos que es dividir numerador y denominador entre el mismo número, por eso divido a los dos entre 3 y me queda 1 en el numerador y 3 en el denominador. Hago lo mismo con otros números que se pueden simplificar. Recuerden que estoy utilizando también la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Debido a eso, lo que puedo hacer es tomar este 6 y este 9 y simplificarlos. Los dos los divido entre 3 y me queda un 2/3. De ahí, todos los demás números quedan escritos exactamente igual. No hay ningún cambio. O sea, este 14, espérenme tantito, que aquí ya no funcionó. Lo hacemos con naranja nuevamente. Y este 14 lo escribo tal cual en el denominador. El 13 también lo escribo igual porque no simplifiqué. El 11 se escribe igual y el 7 se escribe igual. Entonces, otra vez, vuelvo a simplificar la fracción. Y simplificar la fracción es ver qué números se pueden simplificar, uno del numerador y uno del denominador. Y entonces me doy cuenta que los números que ahora puedo simplificar es este 2 con este 14. Por lo tanto, a los dos les obtengo mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 14 es 7. Y todos los demás números los escribo tal cual están porque esos no los voy a simplificar. Entonces, este 5 se escribe nuevamente, este 3 se escribe nuevamente en el denominador, este 13 igual, este 11 igual, este 7 igual. Y ya se tiene el resultado que pues acabo de mostrarles, ¿no? Ahora, como aquí ya no hay manera de simplificar porque lo que tengo en el numerador es 1 y los demás pues simplemente es una multiplicación de números, pues realizo la multiplicación en el denominador, resultándome 105.105 y el 1 aquí. Entonces el resultado en números racionales es este, lo cual es preferible porque si lo expreso en números decimales, pues obviamente aquí estoy perdiendo mucha información. Aquí estoy diciendo que es 9.51 por 10 a la menos 6, lo cual es preferible dejarlo en números racionales. Entonces, cada vez que ustedes puedan hacerlo con números racionales, pues es mejor, ¿no? Precisamente porque también estoy revisando los conceptos de jerarquía de operaciones. Bueno, voy con el otro. En el otro es lo mismo. Entonces, comenzamos con mencionar que este P6 sí lo escribo como un 6 por un 5 por un 4 por un 3 por un 2 por un 1. O sea, no hago el cálculo, sino simplemente dejo indicado esa multiplicación. Y luego, con respecto a lo que es P subíndice 9, lo dejo tal cual. Porque cuando yo veo aquí el P subíndice 15, me doy cuenta que este P subíndice 15 lo puedo escribir como un 15 por un 14 por un 13 por un 12 por un 11 por un 10 y por un P9. Y estos dos, pues obviamente ya los voy a poder dividir. Esa es la razón, si se dieron cuenta aquí es lo mismo. Este P6 fue el más grande para que este P5 pudiera posteriormente dividir este P6 entre este P6. Acuérdense que se hace a través de la tecla 6 factorial, que ya la tienen en su calculadora. Bueno, una vez hecho esa escritura para posteriormente simplificar, pues empiezo a hacer la simplificación con los números que es posible simplificar. Entonces, primeramente habíamos dicho que este P9, entre este P9, me da la unidad, y como me da la unidad, pues ya quedó menos números. Luego, me voy con este 5, que multiplico por este 3 y lo divido entre 15. Si se dan cuenta, este 5 por este 3 me da 15 y 15 entre 15 pues me da la unidad. Luego busco otros que se puedan simplificar o que se puedan dividir y entonces observo que este 4 con este 14 yo lo puedo simplificar. Entonces ese 4 entre ese 14 lo que estoy haciendo es hacer la simplificación, dividir el 4 entre 2, dividir el 14 entre 2 y me queda un 2 séptimos. Luego lo otro que estoy haciendo es con respecto a si quieren primero marco ese para que lleve el mismo orden que lo hice cuando lo escribí.
Entonces aquí lo que hago es tomar este 6 y tomar este 12. Al 6 lo divido entre 6, obtengo el 1. Al 12 lo divido entre 6 y obtengo el 2. Y luego me voy con los siguientes, que ya los había mencionado hace un momento. Y ahí estoy tomando este 4 y tomando este 7. Obviamente a los dos les obtengo mitad. Entonces mitad de 4 es un 2, mitad de 14 es un 7. Y los otros números, como ya no tengo con quién simplificarlos o con quién dividirlos, pues los escribo tal cual. Por eso aquí estoy escribiendo... Ah, no es cierto, me faltó, disculpen. Todavía me hizo falta. Me hizo falta dividir más bien simplificar. Voy a simplificar este 2 con este 10. Si se dan cuenta, los dos tienen mitad, entonces mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Y ahora sí, ya los demás ya no se pueden simplificar, por lo tanto solamente los reescribo. Este 1 no tiene caso escribirlo, y solamente escribo los que hacen falta, que es el 13 en el denominador, el 11 en el denominador, y pues ya quedó más simple. Recuerden que simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número, y la idea es que no me queden números tan grandes, poder trabajar con números más pequeños, que precisamente son los que acabo de obtener aquí. Y si se dan cuenta, pues ya lo único que puedo hacer es dividir este 2 entre este 2, que me da la unidad, y la unidad por estos otros unos, pues sigue siendo la unidad. Entonces lo único que hago es reescribir los números que me faltan en el denominador, y los números que me hacen falta es este 7, perdón, déjenme marcarlos con el otro color, para seguir la misma temática. Entonces lo que hago es reescribir este 7, que es este 7, este 5, que es este 5, este 13, que es este 13, este 11, que es este 11, que obviamente están todos en el denominador. Y ya por último, para poder concluir, lo que hago es multiplicar todos estos números que están en el denominador, que me da 5005. Y entonces vuelvo a repetir, es mejor dar este resultado en número racional que dar el resultado que está aquí, que es notación científica, que es 1.94 por 10 a la menos 4, y que esto se entiende más, porque recuerden que les había mencionado que los números decimales no existen, solamente es expresión decimal. Por eso es importante llegar a resultados en números racionales. Vamos con el último, que hicimos lo mismo, perdón, con el siguiente que hicimos lo mismo, y en este P4 sí lo calculo como un 4 por un 3 por un 2 por un 1, debido a que el P subíndice 11, este es un número más grande. Entonces lo que hago es dejar el P11, porque este P15 lo voy a calcular como un 15 por un 14 por un 13 por un 12, y precisamente por este P11, para que posteriormente se pueda hacer la división del P11 entre el P11, y sabemos que es 1. Este 12 simplemente lo escribo igual, sabemos que es el corrimiento, y pues ahí no hay manera de calcular porque no es una P, no es un factorial. Y entonces hago lo mismo que hice hace un momento en los otros ejercicios. Tomo primeramente los que se puedan dividir. Si se dan cuenta, no hay alguno que se pueda... sí, este 12, bueno, comenzamos. Este P subíndice 11 con este P subíndice 11 se puede dividir y me da la unidad. Luego me voy con este número 12, que este factor 12 entre este factor 12 se puede dividir y también me da la unidad. Me voy con el siguiente, que el siguiente, pues yo observo que es este 3 y este 5, que no propiamente se pueden dividir, pero se pueden simplificar. Entonces el 3 lo divido entre 3, que me da 1, el 15 lo divido entre 3, que me da 5, y me voy con el otro que pude calcular, donde este 4 y este 14, los dos tienen mitad. Por lo tanto, al 4 lo divido entre 2, me queda 2. Este 14 lo divido entre 2, me queda 7. Y si se dan cuenta, los números restantes, los factores restantes, ya no pueden simplificarse o dividirse. Por lo tanto, este 2 lo escribo tal cual. El 1 no tiene caso porque 1 por 2 sigue siendo 2. Y este 13 que está en el denominador también hago lo mismo y lo reescribo tal cual. Para otra vez volver a intentar dividir o simplificar dependiendo de lo que sea posible. Reviso entonces y ahora me doy cuenta que pues el 2 tiene mitad, pero el 5 no tiene mitad, el 7 no tiene mitad y el 13 tampoco tiene mitad. Por lo tanto ya no se pueden simplificar. Entonces lo que hago es la multiplicación, 2 por 2 me da 4, hago la multiplicación del 7 por el 5 y el 13, dándome 455, y precisamente ese es el resultado que se va a dejar en lugar de este resultado, que es 8.79 por 10 a la menos 3. Vuelvo a repetir, ¿no? El asunto es que no es bueno trabajar con números decimales y dejarlo en números racionales. Sin embargo, aquí sí ya tengo un problema. Y el problema es que viene la resta. Y por ser una resta, por jerarquía de operaciones,
lo primero que debo de hacer es la multiplicación y después la resta. Entonces ya no es el caso anterior, donde solamente tenía multiplicaciones y divisiones, y por ende podía realizar primero la división o primero la multiplicación, dependiendo de cómo fuera. Pero aquí no hay de otra más que hacer la operación en la calculadora. Entonces, si yo calculo P15, me da 1.30 por 10 a la 12. Si calculo P5, me da 120. Si calculo P subíndice 10, que es 10 factorial, me da 3.628.800. Y el 11, pues sigue siendo el 11. Y al calcular P15, pues me da 1.30 por 10 a la 12. Ahí va a ser más conveniente que directamente lo hagan en la calculadora. Entonces, haciéndolo en la calculadora, recuerden que por jerarquía de operaciones aquí hay un paréntesis y aquí también. Entonces, en la calculadora tendré que escribir el paréntesis, luego el 15 factorial, acuérdense de la tecla, luego la tecla menos, luego otro paréntesis porque aquí hay una multiplicación y entonces tendría que hacer el 5 factorial por el 10 factorial por el 11, cierro el paréntesis que es este primer símbolo de agrupación, luego cierro el otro paréntesis y entonces vamos a dividir entre el 15 factorial y después de hacer esta secuencia de teclas lo que van a tener es el 0.99.63, que fue lo que hago directamente en la calculadora, ¿no? Entonces el paso intermedio aquí no lo hagan porque van a tener que escribir mucho. Entonces directamente de aquí usan la calculadora con la secuencia que les di y ya obtienen el resultado. De la misma manera, aquí tengo otra resta. Y por lo mismo, si yo hago el cálculo de P15, me da 1.30 por 10 a la 12. Si calculo P subíndice 2, me da 2. Si calculo P subíndice 3, me da 6.227.020.800. Y por el 14 sigue siendo el 14. Y el P subíndice 15, pues sabemos que es 1.30 por 10 a la 12. Este paso intermedio no lo hago. Ahorita lo estoy haciendo solamente para que lo chequen en su calculadora y sepan que ese es el resultado. Pero lo más conveniente es que desde el principio ingresen esto a su calculadora, considerando que esta es un paréntesis, por eso hay que marcar el paréntesis en la calculadora. Y aquí al hacer una multiplicación, por si las dudas, también marquen un paréntesis. Entonces lo que tendrían que teclear en su calculadora es primeramente un paréntesis, luego el 15 factorial, le restan, abren un paréntesis, que les digo que es el paréntesis que va aquí. Aquí escriben un 2 factorial, por un 13 factorial, por un 14, cierran este paréntesis, que es este paréntesis, y luego cierran este paréntesis, que precisamente es el de la fracción. Y posteriormente lo dividen entre un 15 factorial, y al teclear esto en su calculadora, pues el resultado que van a tener es el 0.8660. Entonces, cuando ustedes puedan, hagan jerarquía de operaciones para poder obtener números racionales. ¿Cómo voy a dar cuenta? Pues porque no hay restas. Porque en el momento que hay restas, ahí sí vamos a tener que ingresar directamente esto a la calculadora y este paso no lo hagan. Para que no escriban tanto, ¿no? Aquí sí es diferente porque al empezar a escribir los números puedo y me permite hacer divisiones o simplificar la fracción.